Seguimos en esta serie tremenda acerca del único y verdadero Dios, acerca del centro de los 66 libros de la Biblia, y su nombre es Jesús. Jesús, dilo fuerte, Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos, cada vez que nos reunimos, la palabra de Dios comienza a fluir vida. Esa vida comienza a alimentar nuestra fe. Aquí no venimos a hablar de experiencias personales, no venimos a hablar de historias, venimos a hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Abrimos este libro. Jesús es el verbo, fue el verbo, será el verbo es la palabra. Cuanto más tú recibes de Jesús, eso alimenta tu fe. Cuanto más tú oyes la palabra de Dios, más eso comienza a hacer crecer, a incrementar tu fe. Dice la Biblia en Juan 5:24, Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Vida. Recibimos vida. Literalmente, cuando tú dispones tu corazón a escuchar, a oír, a recibir profundamente la palabra de Dios, vida comienza a brotar. Ríos de vida comienzan a brotar en tu interior, porque tú estás recibiendo a Cristo mismo. Y Él está aumentando, y Él está creciendo. Por eso estudiamos a Jesús, por eso vivimos a Jesús, por eso experimentamos, adoramos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver a Cristo en acción? Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 9, y en el verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Me encanta el verbo vio. Los seguidores de Jesús probablemente iban caminando con Él. Y este ciego estuvo en el campo visual de ellos, lo miraron, pero no lo vieron. Jesús vio profundamente a este hombre. Estos seguidores, los discípulos, tal vez vieron una decoración un tanto incómoda en el camino que estaba pidiendo. Pero Jesús vio a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento, un hombre que no había podido jamás experimentar un atardecer. ¿A cuántos les gustan los atardeceres? A mí me encanta ir a ver todas las veces que puedo ver el atardecer. Cada atardecer es diferente, ¿usted vio? Es como si el Señor, ya le digo a Keila, es como si el Señor estuviera pintando un óleo, algo único, cada tarde, cada mañana. Este hombre no había tenido la oportunidad de poder ver bosques, de poder ver el agua, de poder ver el cielo. Quizás no habría podido formar una familia, porque en esa época era muy difícil ser ciego y tener una familia. Cuando otros ya tenían un empleo, cuando otros ya habían aprendido un oficio, este hombre lo único que podía hacer era sentarse a la orilla del camino y pedir limosna, subsistir a causa de la generosidad de otros. Cuando otras personas podían desplazarse de un lado a otro libremente, este hombre tenía que ir a tientas. Su mundo era oscuro. Su mundo estaba encerrado, pero Jesús le dio. Y eso me encanta, porque aunque el ciego no podía ver a Jesús, Jesús le vio. Y aunque muchas veces hay gente que no ha podido ver a Jesús, y quizás usted y yo no hemos visto a Jesús, en un momento Él nos vio a la orilla del camino. Él siempre te ve antes. Y Él vio la necesidad por la que estaba pasando este ciego. El Señor no mira una muchedumbre alrededor. Él no mira un montón de gente. Y yo hablaba de eso el miércoles, aunque nosotros leemos que de tal manera Dios amó al mundo, muchas veces podemos tener una imagen de que Dios ve toda la población mundial y Él derrama un amor que es bueno, impersonal, es para todos. Pero no, el Señor te ve personalmente, te ve individualmente. Les contaba el miércoles que hace mucho tiempo atrás, cuando era joven, bueno, sigo siendo joven, cuando era más joven, trabajé en un estudio de televisión. Y ahí una de las funciones que me tocó hacer es filmar, tener la cámara. Y me acuerdo que cuando había diferentes panelistas, o incluso había gente ahí
en el lugar, uno hacía un plano general y se veían todos, ¿no? Todos los que estaban en el estudio podían ser bastantes personas y uno trataba de que todos entraran en el cuadro. Pero el director a veces te decía, haz un primer plano, un enfoque personal del conductor, de la conductora que esté ahí. Entonces tú le hacías con el zoom y le acercabas y solamente se veía quien estaba hablando. ¿Sabe qué? Cuando usted piense en el amor de Dios, haga zoom en su vida personal. Sí, todos están en el cuadro del Señor, pero Pablo dijo, Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Lo hizo personal, porque la relación, la intimidad, la comunión que tenemos con Cristo es individual, es personal. Ahí donde usted está, ponga su mano en su corazón y dígale, tú me amas a mí, me amaste a mí y te entregaste por mí personalmente. Amén. Y Jesús vio a este ciego y lo vio individualmente. Y yo creo que su mirada traspasó el corazón, pudo ver las emociones, los sentimientos, las frustraciones, los sueños nunca logrados. La falta de visión no permite que tú tengas esperanza. No puedes ver más allá. Y Jesús observa a este hombre. Dice en el verso 2 que mientras Jesús probablemente estaba mirando a este ciego, le interrumpieron los discípulos, siempre oportunos, ¿no? Y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Vieron, mientras Jesús estaba viendo a la persona, al hombre, los discípulos estaban viendo un asunto de discusión teológica. A ver, ¿quién es el culpable de esta calamidad? Porque a Adán le gusta encontrar culpables. A Adán le gusta ver la paja del ojo ajeno. Adán dice, yo quiero explicación de esto que está pasando. Incluso cuando le pasa algo a Adán, quiere saber, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Yo le animo a que usted no pregunte tanto por qué, sino que le diga, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? En medio de esto que yo no entiendo, quiero poder ver tu gloria revelada en mí. ¿Cómo te estás moviendo, Señor? Dice el verso 3, que Jesús le respondió y le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Digamos todos, obras de Dios. Jesús me encanta porque cambia el enfoque. Dice, aquí el tema no es lo que este hombre haga o deje de hacer. Aquí el tema principal es lo que Dios hace. Y es una enseñanza para nosotros cuando estamos viviendo un momento difícil, un momento que no entendemos. No es para poner un enfoque en ese problema, en ese Goliat, en ese monte, sino en la obra que el Señor va a hacer. Y quizás hay alguien que hoy está enfrentando algo y el Señor te dice, mira la obra que voy a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia de que el Señor quita el enfoque, le dice no tiene que ver con este hombre, tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer. Y yo me imagino que el ciego estaba escuchando todo eso, porque el ciego era ciego pero no era sordo. Los ciegos escuchan bien. Y por un lado le había escuchado a los discípulos que estaban preguntando, ¿quién pecó? ¿Quién es el culpable? ¿Este o la familia? ¿O los dos? Y por el otro lado escucha a Jesús, que dice, no. Aquí es algo que Dios va a hacer, una obra que va a hacer. El ciego probablemente escuchaba muchas voces. Algunos lo juzgaban, algunos lo podían criticar, algunos lo condenaban directamente. Eso no suele suceder muchas veces. Escuchamos voces en nuestra mente, o a veces voces de personas que nos han hablado cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, o inclusive hoy en día, y dicen cosas acerca de nosotros. Pero yo te animo a que nunca permitas que alguien que no discierne tu valor determine tu destino. Lo vuelvo a decir, no permitas que alguien que no discierne tu valor determine
tu destino. Porque en este mundo hay palabras de vida. Pedro dijo a Jesús, tú tienes palabras de vida. Pero también hay palabras de muerte. Y usted puede ver muchas voces que pueden circular a través de conversaciones que tenga. Quizás después de conversar con alguien, estuvieron comentando acerca de una persona y no los mejores comentarios. O quizás hay alguien que le dejó caer. ¿Vio esas personas que le hablan así como sutilmente? Y le dicen, no creo que eso vaya a funcionar, no estoy seguro. O a veces hay personas que pueden hablar cosas negativas que nos hacen retroceder. Este mundo hoy más que nunca está rodeado de voces a través de YouTube, Facebook. Hay bloggers, hay influencers. Hay personas que incluso pueden tener apariencia de piedad y dar opiniones acerca de otros. Pero tenga mucho cuidado en seleccionar lo que su espíritu está recibiendo. Porque de acuerdo a lo que usted recibe, usted va a vivir y va a procesar. Hay palabras que es mejor rechazarlas, no recibirlas. Hay palabras que nos hacen sentir desanimados. Usted dice, después de esa conversación me sentí como desanimado. Como que algo, no sé, me cargó. Las palabras de muerte nunca generan vida. Pero Jesús sí tiene palabras de vida. Él dijo, mis palabras son espíritu y vida. Por eso usted y yo no debemos depender, no debemos alimentar nuestra vida emocional y espiritual por las opiniones de otras personas, sino por la opinión que Cristo tiene de nosotros. Y vamos a ver cómo este ciego que estaba callado, que no había respondido, él estaba escuchando las voces de un lado y estaba escuchando las voces del otro lado. Y él estaba a punto de tomar una decisión. Dice el versículo 5, Jesús sigue hablando y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El mundo es oscuro. Y para este ciego lo era también. Y muchas veces podemos caminar en un mundo que está lleno de dificultad, de opresión, de aflicción. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Para que usted y yo podamos caminar en medio de la oscuridad de este mundo, necesitamos la lámpara, la luz que proviene de parte de Jesús. Usted no mire al mundo, no mire la oscuridad del mundo. Porque la Biblia dice que aunque tinieblas rodeen toda la tierra, sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa es la vida que proviene de Cristo. Y fíjense en cómo Cristo va cambiando todo el enfoque. Dice, el mundo tiene oscuridad, pero yo soy la luz. Mírenme a mí. Miren las obras que Dios hace, más que las obras que hace el mundo. Y en el verso 6... y aquí es donde se pone bueno, dice que dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva santa. Ahora, esto es muy curioso, ¿no? Verlo a Jesús escupiendo en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Yo me imagino los discípulos pensando, ¿por qué está haciendo eso ahora? Si al leproso lo tocó, o al que estaba en el estanque de Betesda le habló, lo sanó. Ahora, ¿por qué se ha puesto a escupir en el suelo? Porque para hacer lodo en la tierra, con un escupitajo tiene que haber mucha saliva. No quiero que usted sea muy gráfico para imaginárselo, pero es decir, que ahí estuvo trabajando en el tema. Usted y yo quizás preferiríamos una oración, ¿no? Con música de fondo. Aleluya, sé sano. Pero, mire, a Dios no lo podemos estructurar. Y ese es uno de los errores que podemos cometer, estructurar y pensar que Dios va a trabajar solamente de una forma. Muchas veces el Señor comienza un milagro de una forma media embarrada. Y usted dice, ¿por qué tengo este compañero de trabajo al lado? ¿Quién lo mandó? Señor, mándalo a Japón a trabajar. A uno dice, este hermanito en la iglesia. A uno dice, ¿por qué me vino esta enfermedad? Y ahora, ¿por qué me bajaron el salario? O quizás puede ser más difícil la cuestión embarrada. ¿Por qué este despido del trabajo? ¿Por qué
esta injusticia me sucedió? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta batalla con este hijo, con este esposo, con esta esposa? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder eso medio embarrado, medio messy, como dicen en inglés? ¿Por qué? ¿Sabe que muchas veces el Señor, en medio de esas circunstancias, comienza a hacer su obra y comienza a trabajar en un barro interior, que es el de nuestro corazón, y darnos forma? Hay cosas que comienzan a salir, que no deben estar ahí, porque Dios está más interesado en tu corazón que en lo que sucede externamente. Entonces, cada vez que veas a ese compañero de trabajo difícil, dile: gracias, Señor. Gracias porque estás orando. Cada vez que veas a tu suegra, dile: gracias, Señor. No. Yo doy gloria al Señor por mi suegra, que me está viendo también. Pero usted dele gracias al Señor. Usted alabe a Cristo y dígale: Señor, en medio de esto embarrado, en medio de esto que no entiendo eso, cómo está funcionando, como probablemente los discípulos estaban ahí, y el ciego también, porque imagínense en el ciego, que de nuevo era ciego pero no era sordo, y escuchó el escupitajo, escuchó lo que estaba pasando. ¿Qué sucede? En medio de eso que no entendemos, no trates de entenderlo, trate de decirle: Señor, yo quiero tener una revelación más clara de ti, quiero verte a ti. En esto que está medio enlodado, quiero poder ver a aquel que me saca del lodo, aquel que me saca del pozo de la desesperación y pone mis pies sobre peña. De nuevo, pone el enfoque en Jesús. Hay una revelación que Dios quiere tener para tu vida en medio de esos momentos que no entendemos. Y dice la Biblia que Jesús untó el lodo en los ojos del ciego. Ahora, ¿por qué hizo ese lodo? ¿Por qué hizo ese barro? ¿Por qué Jesús hizo eso? Hay muchas explicaciones, pero ¿saben qué? Yo creo que el barro es símbolo de Adán. El barro es símbolo, así como Adán fue formado del barro, del polvo, es símbolo de aquello que no te deja ver, aquello que tapa tu mirada, aquello que obstaculiza una revelación del Señor en tu vida. Yo te animo a que te pregunte: ¿qué es lo que no me está dejando ver al Señor más claramente en medio de lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que está tapando mi visión? ¿Qué es lo que está tapando mi entendimiento? Porque alguien puede decir: en medio de lo que estoy viendo no veo nada del Señor, no veo a Cristo por ningún lado, por ninguna parte. Pero créeme que Cristo está presente, está ahí, te está viendo personalmente, individualmente, no está ausente, está ahí. Él sabe lo que estás sintiendo, Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe lo que estás pensando. Y Él quiere que haya algo que sea quitado para que tus ojos sean abiertos y puedas tener esa revelación más profunda de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren tener esa revelación? ¿Cuántos quieren ver más profundamente al Señor? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo lo hizo Jesús con el ciego. Dice en el verso 7: y le dijo: ve a lavarte. Le puso el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ahora, antes que nada, a mí me sorprende el ciego, ¿no? Porque el ciego no se quejó nunca. Después va a hablar mucho más, pero hasta este momento él no habla nada. Él dice: ¿por qué me estás poniendo eso en los ojos, no? ¿Por qué me tuvo que suceder eso a mí? No, él dejó. Y después le dice: ve al estanque de Siloé. ¿Me podrías limpiar tú, no? O no sé, una cubeta con agua más cerquita, pero me mandas al estanque de Siloé. Tenía cierta distancia, e incluso los estudiosos dicen que había como 3 o 4 escaleras que tenía que descender el ciego para llegar. Era un lugar no fácil para un ciego. No era un recorrido de hobby que iba a tener que hacer el ciego. Pero él no se quejó. Él avanzó hacia ahí. ¿Y saben que el estanque de Siloé tenía una curiosa característica? Era la desembocadura de una fuente que venía de afuera, de un manantial de agua, y llegaba hasta ahí. No era agua estancada, era agua que corría, que venía desde afuera. Y ahí el Señor nos va abriendo un poquito más el panorama. El ciego va hasta el estanque de Siloé y dice en el mismo verso 7
que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y yo ahora siento una palabra para alguien. Quizás tú viniste en esta mañana de una forma, porque el ciego estuvo delante del Señor de una forma, pero él regresó de otra manera y regresó viendo. Y el Señor te dice: hoy viniste de una manera a este lugar, pero vas a regresar de otra forma, vas a regresar diferente. Tus ojos espirituales se van a abrir. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y dice que él fue y se lavó. Él fue a esas aguas que corrían, y se saca ese barro, se saca eso que obstaculizaba su vista doblemente. Y el Señor te pregunta: ¿qué cosas necesitan ser quitadas? Ese barro, ¿qué nombre tiene? Quizás es egoísmo, es orgullo, es algún pecado oculto, quizás es deseos de venganza, algún rencor, una falta de perdón, quizás es duda, quizás es indiferencia. ¿Qué es ese barro que no está dejando que veas? Y el Señor te envía a esas aguas, me envía a esas aguas, envió al ciego a esas aguas, porque las aguas son un lugar que representan la muerte y la vida. Dice Salmo 42, verso 7: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Eso habla de profundidad. Cuando un abismo es profundo, dice ahí que llama como un eco a otro abismo. Y dice: a la voz de tus aguas, de tus cascadas. Miren lo que dice después: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sabe qué significa eso? Que hay momentos, circunstancias de dificultad, momentos que no entendemos, porque las aguas del Señor no son un jacuzzi con burbujas ahí y olor a perfume, no son un spa para relajarte. Las aguas del Señor, esos ríos, esas aguas que tanto queremos, es un lugar de muerte. La Biblia habla de que el bautismo es símbolo de muerte. Queda sepultada nuestra naturaleza de Adán. Cuando vas a las aguas del Señor, algo de tu vida muere. Tu Adán muere. Ese barro es quitado, así como el barro fue quitado de los ojos del ciego y quedó en las aguas, fue arrancado de él y después pudo ver. De la misma forma, cuando tú te metes en las aguas del Señor, en su río, tu yo, tu carne, tu egoísmo, tu orgullo, todo aquello que está de más, comienza a ser sepultado, comienza a morir, comienza a quedarse debajo de las aguas. Las aguas es un lugar donde usted y yo vamos a la presencia de Dios para no regresar iguales, para regresar transformados, para regresar cambiados de muerte a vida. Y eso es lo que me gusta, que la palabra dice que sus olas y sus ondas pasaron sobre mí. Eso dice el salmista. Y eso habla que cuando tú te estás sumergiendo en las olas, en las ondas, comienza a haber renuncia en tu vida. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en el mar? ¿Se ha metido al mar? Usted vio que en la orilla el mar tiene olas, ¿no? Pero cuando usted se va metiendo más profundo, más profundo, más profundo, las olas son más serias. Y si usted está ya en una profundidad donde no puede hacer pie, las olas le dan la sensación, si el mar está embravecido, le dan la sensación de que lo van a matar, que ahí se queda usted, que no sale. Y la Biblia de alguna forma está diciendo que cuando las olas, las ondas de Dios comienzan a pasar en nuestras vidas, cuanto más profundo nos metemos en Él, más comenzamos a renunciar. En esas aguas vamos siendo menos de nosotros mismos y va siendo más Cristo. Menos quizás de Facebook, menos de Netflix, menos televisión y más de Cristo. Y esas ondas comienzan a llamarte. Y no es que eso esté mal, pero el Señor comienza a demandar más. Cuanto más profundo tú quieres ir en Cristo, más necesitas renunciar, más necesitas dejar. Porque muchas veces nos gusta, ay, la presencia de Dios, qué lindo, qué rico. Pero hay algo más profundo que simplemente sentir rico, que es el lugar de renuncia total. Hay actitudes, hay palabras, hay hábitos que el Señor va a marcar y va a decir: eso se tiene que quedar ahí.
Y si realmente quieres profundidad en Dios, muchas veces Él va a mandar ondas. Él va a mandar olas a tu vida que no entiendes, cosas que no comprendes, personas, circunstancias que van a llevarte a renunciar a algo en tu vida. Y entonces, con respecto a esa persona difícil, ese compañero, esa persona que habla de ti, tú dices: Señor, yo muero en la cruz. Que esa siga hablando, pero ya no me afecta, porque Cristo vive en mí. Y Cristo no es susceptible. No, Cristo es poderoso. Y yo no vivo de acuerdo a la opinión de alguien más. Yo no vivo de acuerdo a lo que alguien más haga. Yo vivo de acuerdo a la opinión de Cristo y vivo de acuerdo a lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años atrás y sigue haciendo en mi vida. Cuando más tú comienzas a dejar bajo las aguas recuerdos, traumas, heridas, cosas del pasado, más libre comienzas a ser y comienzas a experimentar libertad en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él regresó viendo. El ciego ya fue diferente. Incluso algunos de los que estaban, la Biblia nos cuenta, algunos de los que estaban ahí en la ciudad decían: ¿es este el ciego? No lo reconozco. Parece, pero no es. Cuando el Señor comienza a transformar tu vida y te lleva a esas profundidades en sus aguas, comienzas a ser diferente. Y la gente dice: ¿es este? No lo reconozco. A ti no te gustaba ir a estos lugares, a ti no te gustaba hablar de esta manera, y ahora ya eres diferente. Incluso sus papás dijeron: sí, es nuestro hijo, pero nuestro hijo era ciego. No sé por qué ve ahora. No entendemos. Incluso tu familia muchas veces no va a poder reconocer, no va a poder entender lo que ha sucedido en tu vida. ¿Por qué? Porque eres diferente, porque las aguas te cambian, porque el encuentro con Cristo hace de ti algo nuevo. Comienzas a ver en un mundo de oscuridad. Qué tremendo es eso de parte del Señor. Y este ciego comienza a tener también oposición, porque cuando Dios obra en tu vida, el enemigo se levanta. Y a Adán le incomodan los que ven, porque Adán es ciego. Y cuando alguien comienza a ver, Adán lo empieza a señalar, a criticar. No quiere que alguien más vea. Fíjense lo que sucede con los líderes religiosos de esa época. Cuando el ciego va y es presentado ante ellos, en el verso 26 dice: le volvieron a decir, porque ya le habían preguntado varias veces lo mismo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los fariseos le empezaron a preguntar a este ciego que les diera explicación por qué había sucedido. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos sentían que él no merecía ver, que él no merecía la gracia de Dios, que él no merecía la bendición de parte de Dios. Y mucha gente te va a señalar y va a pensar: tú no mereces eso. ¿Sabes qué? Dile: es cierto, no lo merezco. No lo merezco, pero eso es gracia. Darme algo que no merezco. Cristo lo ganó y Él me lo da. Yo simplemente lo recibo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice el verso 27 que Él les respondió: ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya se volvió hasta irónico el ciego. Y en el verso 28 dice: y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Fíjense en que ellos comienzan a identificarse a sí mismos como discípulos de la ley. Y si tú quieres acceder a la bendición de Dios, a quién es Dios, a través de la ley, tienes un camino áspero que nunca vas a lograr subir, nunca vas a lograr terminar. Es imposible. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Conforme a la ley no hay nadie que alcance el estándar de justicia. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en la gracia, a través de Jesucristo, podemos acceder a la gloria de Dios, al trono, libremente, confiadamente. Estos líderes tenían mucho conocimiento en su cabeza. Conocían mucho acerca de la ley, conocían mucho acerca del Antiguo Testamento. Sin embargo, no podían entender, no podían recibir la gracia. El ciego, por el otro lado, quizás no tenía tanto conocimiento, pero él estuvo abierto a recibir lo que Cristo le estaba dando. Él solo sabía una cosa: hubo un hombre llamado Jesús, un Jesús que vino. Él me puso lodo en los ojos, me dijo: ve a lavarte, y ahora ya veo. Simplemente sé eso. Y hay cosas en el Señor que usted y yo nada más tenemos que recibirlas, que nada más tenemos que vivirlas en Él.
y Él comienza a aumentar y Él comienza a crecer. La vida en Cristo es más que explicación. La vida en Cristo es revelación. Que nuestro deseo de explicar, que nuestro conocimiento, incluso que nuestra experiencia no meta a Cristo adentro de una caja, limitando su mover, sino que por el contrario, cada día usted y yo podamos estar expectantes a ver qué es lo que va a hacer el Señor, cómo me va a sorprender, porque Cristo cuando caminó en la tierra, y por eso lo estudiamos, todo el tiempo sorprendía, todo el tiempo mantenía atentos a los discípulos, y así quiere Él que usted esté atento. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, no se acerca como ya conozco el Salmo 23, ya me lo sé de memoria. Acérquese como algo nuevo, porque el Señor hace nuevas las cosas todo el tiempo. Y mírelo con nuevos ojos y dígale: Señor, ¿cómo esto me habla a mí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí el Espíritu Santo le trae la palabra: nada me faltará. Y usted dice: en este momento me está faltando un poco de paz, me está faltando un poco de alegría, me está faltando un poco de fuerzas. Señor, tu palabra se hace viva en mí. Y ahora comienzo a entender que cuando tú eres mi pastor, cuando tú eres todo, cuando tú eres mi cobertura, cuando tú me llenas, estoy completo en Cristo Jesús. Nada me va a faltar. Acérquese a su presencia con la expectativa de un niño, de decir: Señor, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo hoy? ¿Cuál es tu misericordia nueva para mi vida? Aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte, quiero descubrirte a ti, quiero verte a ti. Aunque parezca que hay tormentas, aunque parezca que hay personas que dicen cosas, aunque parezca que las cosas no están saliendo bien, quiero verte. Quiero tener revelación de tu vida, porque solo tú tienes palabras de vida. Y hay algo hermoso que sucede luego de que a este ciego lo expulsan de la sinagoga, porque dice que los líderes le dijeron: ya no eres parte de nuestra comunidad. Ya no puedes entrar a ninguna sinagoga, no puedes entrar a ningún templo. Y de alguna forma, con la muerte del viejo hombre de este ciego, murió también la religión, murió la sinagoga, porque Cristo tenía algo nuevo para su vida. Miren lo que sucede en el verso 35. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire, preste atención a esto. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Sabe que él usa ahí el nombre Señor. Él reconoce que Cristo era Señor, pero él dice: quiero ver más profundo. Quiero que te reveles a mi vida. He encontrado algo que nunca había encontrado, porque en todo el Antiguo Testamento jamás usted va a encontrar un milagro de un ciego. Jamás un ciego vio en lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Él dice: he visto algo nuevo, he encontrado algo nuevo. Pero ¿quién eres, Señor? Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, quiero conocerte más. Quiero verte más. No me quiero quedar con lo que conocí hasta este momento. Quiero conocerte más profundo. Amén. Y este ciego dice: yo sabía que el vino me puso lodo, él me mandó al estanque que me lavara y ahora veo, hizo el milagro, pero quiero algo más que el milagro. Quiero algo más que las aguas de la orilla. Quiero entrar más profundo. Quiero conocerte más. Miren lo que le dice Jesús. Le respondió Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Él es. Y dice que le dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahora preste atención a esa frase de Jesús: el que habla contigo. El que habla contigo. El que habla contigo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? El que habla conmigo, al que disfruto día a día, aquel que estoy conociendo cada vez más profundamente, porque solo Él tiene palabras de vida, porque solo su voz puede sostenerme. ¿Quién es Cristo? El que habla conmigo en medio de un lugar donde quizás nadie habla de mí, o las opiniones que escucho solamente quieren nivelarme para abajo. Cristo es la voz que oigo. Él es el que habla conmigo.
que la fe viene por el oír su voz, por el oír su palabra. Es alimentada la fe. La fe no se alimenta por lo que alguien más diga, ni siquiera por tus circunstancias. La fe se alimenta por escucharlo a Él, por oírlo a Él. El que habla conmigo tiene palabras de vida. El que habla conmigo me despierta cada mañana. El que habla conmigo es lo último que escucho antes de dormir. El que habla conmigo me dijo: tú eres especial tesoro, eres nación santa, eres pueblo adquirido. El que habla conmigo me dice: eres adoptado, hijo, hija, pagué el precio por ti. El que habla conmigo me dice: quiero pasar tiempo contigo. Quiero llevarte a aguas más profundas. Quiero que mis olas, mis ondas pasen sobre ti. Porque cuanto más mueres, más libre eres en mí. El que habla conmigo me ama con un amor que no puedo explicar. Me acepta, no me juzga, no me condena por el pasado ni por mis ancestros. El que ama mi corazón me dice: lo hice por ti. ¿Te acuerdas de la cruz? Lo hice por ti, personalmente por ti. Y dice la Biblia que este ciego le adoró. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves más profundamente al Señor, cuando tú oyes su voz, tu respuesta no puede ser otra más que adorarle. Y cuanto más le adoras, más le ves. Y cuanto más levantas su nombre, más le contemplas, y eso te transforma de gloria en gloria a su imagen. Esta historia comienza con un ciego a quien Jesús vio, y termina con un antiguo ciego, con un ex ciego que vio a Cristo, y su vida cambió para siempre. Ponte de pie en el lugar donde estás.